Muy buenas noches, Katy. Saludos a todos en casa. Hoy vamos a estar tocando el tema del secuestro de los bienes de Kenia Porcel. Bienvenidos esta noche a Hablando de Frente. Miren, quiero empezar, se nos acaba de comunicar una noticia en la cual se ha ordenado la detención del exdiputado Jorge Rosas, particularmente por su vinculación a el caso Odebrecht. Y yo en esto quiero hacer una particularidad. Entiendo que le habían hecho 3 comunicaciones y entiendo que no fue hasta la tercera que concurrió y posiblemente eso le haya hecho algún grado de afectación. Pero yo, y a pesar de que son contrarios políticos, voy a seguir sosteniendo que la detención preventiva es excesiva. Ahora, hoy en día, varias personas vinculadas posiblemente al ex diputado Rosas van a coincidir con nosotros de que en efecto es aberrante empezar una investigación y aplicar de inmediato la detención preventiva. Yo no me alegro de su detención. De lo único que me alegro es que sí hayan más personas que hoy día entiendan lo que aquí se peleaba, que entiendan que aquí había un sistema que estaba siendo aberrante al estar aplicando medidas en contra de personas cuando recién empezaba una investigación. Y yo quiero hacer un llamado de atención, no porque no tengo la capacidad de hacer un llamado de atención, pero sí un llamado a la reflexión a todas las personas que pasaron por esto, a todas esas familias, a los amigos, simpatizantes, colaboradores, los seguidores de esas personas que pasaron por esto. Yo lo sé y créanmelo, se los digo mirándolo a los ojos a ustedes. Sé que duele lo que pasó muchas personas, la forma en que las humillaron, la forma en que sin hacer una sola comunicación iban y los buscaban a su casa a las 5:30 de la mañana para agarrar y sacarlos. Sé lo que pasaron muchas familias que les amenazaban a sus hermanas, a sus hijas, a sus esposas, por el simple hecho de ser parte de una sociedad, de tener un cheque que el marido obviamente le iba a haber dado a ella en su condición de mujer, de hacer eso. Pero eso que se vivió, no podemos nosotros repetir esa historia en contra de otras personas. Y ojo, cuando yo hago esta distinción, porque yo sí tengo personas a las que yo les tengo puestas la mira, pero quiero que todos podamos hacer una gran distinción y por 2 motivos principales. Uno, en razón de una situación humana, pero la segunda, por una razón táctica, porque yo siempre digo que Varela fue una persona que ni estrategia supo. Y no supo estrategia porque una de las primeras reglas de estrategia, y de hecho es un libro que se llama El arte de la guerra del Sun Tzu, es que tú no abres muchos frentes a la vez. Es una estupidez ponerte a abrir tantos frentes a la vez, porque tantos frentes, al inicio podrás hacer una avanzada, pero después esos frentes todos se te van a venir encima y van a venir a cobrar legítima responsabilidad por los actos que tú causaste. Entonces, eso, desde el punto de vista humano primero, luego el táctico, yo digo que nosotros tenemos que aprender a diferenciar. Yo sí tengo adversarios políticos en el grupo del panameñismo y en el grupo de independientes, pero hay una diferencia entre un adversario político, por ejemplo, Blandón. Blandón, presidente del Partido Panameñista, es adversario político de nosotros. Pero, vaya, yo me saludo con Blandón, es una persona que me cae bien. Puede ser que yo no coincidí con su gestión o con parte de su gestión, o una parte me pareció excelente y la otra muy mala, pero eso fue lo que él hizo, me gustó o no, hizo un buen trabajo, hizo un mal trabajo, pero yo no puedo decir que Blandón estuvo dentro de ese grupito que se prestó para acabar con personas, para hacerle daño a personas, para tratar de alguna manera desbaratarle la vida familiar, empresarial, las cuentas bancarias, la imagen, la libertad, todo lo que sabemos que hicieron ciertos grupos. Ahora, si a mí me empiezan a hablar de las fiscales
que estuvieron detrás de esto. Me empiezan a hablar de el que estaba en el Consejo de Seguridad, de el que estaba de presidente de la República, de varias otras personas muy cercanas a ellos. Eso sí son parte de ese grupo. Y a esas personas hay que concentrarse, pero no hay que meterse con cada amigo, con cada familiar, con cada persona vinculada a esas personas, porque eso fue el mal que ellos hicieron. Ellos agarraron a sus adversarios y se empezaron a meter también con los amigos, también con los familiares, también con los hijos, también con las hijas, y obviamente hicieron daño, pero en un momento dado eso se les empezó a voltear para atrás. Al punto que nosotros, que no éramos en su momento dado simpatizantes de Ricardo Martinelli y de varias otras personas, nosotros mismos siendo PRD, nosotros decíamos, eso está mal, eso que están haciendo con eso está mal. Porque llega un momento en donde uno dice, eso no puede pasar. Y entonces sí me ha llamado la atención que aquí cuando hay amigos, hay familiares, hay personas que de alguna manera podían ser hasta conocidas. Hay un caso que salió recientemente de un caso de blanqueo de capitales donde se investiga a una persona de ascendencia asiática y que dicen que es amigo de Varela porque apareció en una foto de Varela o porque le vendió al Estado un par de cosas. Ese señor no le hizo daño a nadie. Yo no sé si vendió o no vendió, yo no sé si es amigo o solamente posó en una foto, no tengo idea. Pero lo que sí sé es que esa persona no tiene por qué estar metida en la vorágine de la pelea de nosotros con estas personitas, porque esa persona no tenía nada que ver con eso. Entonces hay que aprender a separar esas cosas. Cuando agarran y dicen, miren que un familiar de Varela, que un familiar de... No, eso es aparte. Esos son otros 500 pesos. El problema de nosotros es precisamente con estas personas. Y a esas personas, esas sí hay que hacerles, como quien dice, la de la sacada al pescado en el bote. Cuando el pescado sube, si sigues moviendo la colita, todavía hay que darle más manducazo. A eso sí hay que darle hasta el final, porque esas personas sí hicieron mucho daño. Entre ellos, vuelvo y digo, esto es un tema que es humano, porque no se debemos meternos con personas que son inocentes en la guerra, eso se respeta. A pesar de que ellos no los respetaron, y entiendo la molestia y entiendo el dolor de mucha gente y entiendo que haya gente que quiera ojo por ojo, diente por diente, pero no, podemos ser mejores y podemos caer en donde justo con los misiles de precisión, en donde eso va a pasar. Y yo sé que hay gente que piensa, no hombre, pero es que eso no se va a lograr, eso va a tomar su tiempo. No, nosotros sí vamos a lograr el cometido. Y créanmelo, cuando ahora yo empiezo a ver esta chillería por este tema del secuestro de bienes que se filtró, cuando se filtra el secuestro de bienes y Ricardo decide filtrarlo, lo hace porque ya tuvimos conocimiento que se estaba filtrando producto de una de las personas que estaba haciendo gestiones ante afianzadoras. Así es que como eso se estaba filtrando, Ricardo decide filtrarlo. Pero bueno, porque se genera el debate y automáticamente esas mismas, que estos sí son cómplices, estos sí no son familiares ni personas, hubo personas que sí estuvieron activamente prestándose para estar en los medios, prestándose para estar en las redes, prestándose para hacer, ay, que este hay que meterlo preso, que este hay que hacer esto, si lo sueltan el juez corrupto, tal. No, esos son participantes de esto, estos son cómplices primarios, estos son cómplices secundarios que participaron de toda esta gracia. Esos sí no son inocentes. Pero bueno, esos han salido a defender a Kenia Porcel y han salido a decir peligroso que agarren y se hagan acciones judiciales, que puedan agarrar y que puedan intimidar funcionarios y que esto tiene un fin intimidatorio y es que tú tienes, porque entonces cualquier funcionario se puede sentir intimidado. Funcionario que actúe dentro de la ley no tiene por qué sentirse intimidado. Pero no se les ocurra decir que la acción que nosotros tenemos es temeraria. Y aquí es donde nosotros empezamos a desarrollar lo que dice nuestra ley. Y empecemos y le pido acá a Controles que me ponga ahí la gráfica número 1 que tenemos hoy y que tiene que ver con el artículo 1644 del Código Civil. ¿Y qué dice ese artículo? Dice, el que por acción u omisión
causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado. Si la acción o omisión fuera imputable a dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable por los perjuicios causados. Eso es ley de la República, Código Civil, ¿verdad? Eso lo establece así nuestra ley y eso es lo que conocemos nosotros como responsabilidad civil extracontractual. Es decir, que no deriva de un contrato. Cuando usted decía un contrato y le dicen tiene que pagar $100 y usted no lo pagó, eso es una responsabilidad civil contractual, deriva de un contrato. Cuando usted agarró y de repente resulta ser que iba andando, se cayó y manchó con una pintura un carro, entonces eso es una responsabilidad que no deriva de un contrato y se le llama responsabilidad civil extracontractual porque usted causó un daño. Pero hay otro tipo de responsabilidad y le pido que me pongan la segunda gráfica, que deriva de lo que es el artículo 128 y 129 del Código Penal, que dice que de todo delito deriva una responsabilidad civil. Quienes sean culpables como autores, instigadores, partícipes y quienes hayan sido favorecidos con decir, ahí está el 129, perdón. Los autores y partícipes están obligados solidariamente al pago de los daños y perjuicios. Y es que esto es tan sencillo que si las personas que están ejerciendo un cargo público, ¿verdad?, tienen una responsabilidad, ya sea penal o civil, tienen que responder civil y penalmente ante las autoridades. Y aquí yo hago también una distinción porque no es una responsabilidad. Puede haber de un solo hecho, pueden haber varias responsabilidades. Usted va, atropella a alguien porque usted está borracho y lo mata, ¿verdad? Y usted va a tener una serie de responsabilidades. La primera va a ser administrativa. Y a usted le van a quitar la licencia por borracho y le van a poner una multa y le van a retirar el carro y esa es la responsabilidad administrativa que usted tiene. Pero usted también va a tener una responsabilidad penal porque usted va a tener que pagar un homicidio culposo porque usted mató a alguien, aparte de la multa y que le quitaron el carro y que le quitaron la licencia. Y además de eso, usted va a enfrentar una responsabilidad civil porque usted tiene que pagar los daños y perjuicios que usted causó a esa familia con la muerte de esa persona. De hecho, el daño que usted cause está también subdividido en varias cosas, porque usted va a tener el daño emergente que va a salir cuando usted, por ejemplo, atropella a alguien y usted resulta ser que causó el daño, bueno, y tiene que pagar los gastos hospitalarios y tiene que pagar el daño directo que usted causó. Si la persona iba en carro, usted tiene que pagarle también la reparación del carro. Pero también usted tiene el lucro cesante. Usted me atropelló a mí y yo no pude trabajar por 2 meses. Yo tuve un lucro cesante que no pude cobrar durante esos 2 meses porque no pude trabajar. Y también puede estar un componente del daño moral, porque resulta ser que usted, al hacerme eso, me dejó una cicatriz por la cara de por vida, que eso me afecta a mí en mi imagen, me afecta a mí en mis sentimientos, y eso es parte del daño moral. Y yo tengo que ir a un psicólogo y tengo que ir a un psiquiatra para atenderme esas cuestiones. Todo eso las personas tienen que responder. Esto no lo estamos inventando nosotros, eso es componente del daño causado. Ahora, ¿qué me permite hacer el Código Judicial y también el Código Procesal Penal cuando voy a demandar a alguien? Me permite secuestrarle los bienes. ¿Qué dice el artículo 533? Le pido que me lo pongan en pantalla, por favor. Dice, para evitar que el proceso sea ilusorio en sus efectos y que la parte demandada trasponga, enajene, oculta, empeore, grave o disipe los bienes muebles o inmuebles que pone el demandante podrá pedir antes de presentar la demanda o después de presentada, en cualquier estado del proceso, ya sea ordinario, el depósito, que es el secuestro, de los bienes para que eso esté en manos de un depositario que nombra el tribunal. Es decir, esto es lo que se conoce como el secuestro de los bienes. Yo voy a demandar a fulanito, y yo quiero que fulanito, al momento que yo gane la demanda, tenga bienes con que responderme. Y yo, en lo civil, puedo pedirle el secuestro de los bienes a esa persona. Y también puedo hacerlo dentro de lo penal. Y le pido lo que dice el artículo 268 del Código Procesal Penal. El querellante podrá solicitar por escrito al juez de garantía que decrete respecto de los bienes del imputado o del tercero civilmente responsable una o más medidas cautelares reales autorizadas en el título segundo del libro segundo del Código Judicial, que es justo el artículo que yo les acabo de leer
anteriormente, que es el 533. ¿Para qué? Para que responda por los daños y perjuicios. Entonces, Kenia Porcel, funcionaria, sí. Ahora, si yo soy un funcionario y yo como funcionario, a su vez, cometo alguna falta administrativa o que yo cometo un delito o yo cometo algo, ser funcionario me evade esa responsabilidad? No, señor. Entonces, lo que yo tengo como un funcionario es que usted es funcionario y usted puede ser miembro de la policía si usted quiere. Usted sale, se viola a alguien y le van a meter el cargo penal por violación. Y le van a meter los daños y perjuicios de esa violación. Usted sale, usted mata a alguien y usted va a ser responsable de ese homicidio. No porque usted es funcionario público, usted no responde penalmente, usted también responde penalmente. Y cuando un fiscal comete abuso de autoridad o cuando un fiscal comete calumnia e injuria, igualmente responde por un delito. Se nos fue el tiempo del primer cuadro, pero cuando regresemos vamos a terminar de explicar cómo responden los fiscales y funcionarios de instrucción. Miren, decía yo que un funcionario de instrucción o un juez o quien sea tiene las mismas responsabilidades penales ante ciertos delitos. Y yo, antes de empezar a continuar con esto, quiero que me indiquen en controles lo que manifiesta nuestro Código Penal en relación a la calumnia e injuria. Y ahí vamos a tener el artículo 193, que se refiere a la injuria, que dice: quien ofenda la dignidad, la honra o el decoro de una persona mediante escrito o por cualquier otra forma, será sancionado con 60 a 120 días multa. Y el 195 dice: cuando alguno de los delitos anteriores se cometa a través de un medio de comunicación social o por internet, la sanción va a ser de 12 a 18 meses. Y ahí falta el 194, que es quien impute falsamente la comisión de un delito a una persona, que es el delito de calumnia. El 195 es la calumnia agravada. Entonces, si eso dice esa norma, ¿verdad? Y yo tengo a Kenia Porcel, que sale en televisión nacional y dice: los 4 delitos contra Ricardo Martinelli están probados. Y él es responsable de los 4 delitos, o se ha probado la vinculación de ese señor. Y yo saco una sentencia que dice que Ricardo Martinelli no es responsable ni del delito 1, ni del delito 2, ni del delito 3, ni del delito 4. Ahora yo me pregunto, ¿ella ofendió el honor de Ricardo Martinelli, sí o no? Pero es que no solamente esto es para cuando la persona es funcionario, también es para después de sus horas de funcionario, también para cuando dejó de ser funcionario. Porque es que cuando deja de ser funcionario tampoco puede andar alegremente, ¿verdad?, agarrando y haciéndole daño a la imagen de la persona porque le da la gana, ¿verdad?, y de decir que aquí se compró fallo que se hizo y que la persona era responsable, porque quien haga eso tiene una responsabilidad que no inventamos nosotros, la tiene la ley. De hecho, para los funcionarios es más grave. Y si tú eres funcionario del Ministerio Público, tú conoces estas normas. Tú persigues a gente porque supuestamente tú dices que esa persona viola la ley. Tu funcionario no puede ser el que correteas a la gente porque viola la ley y tú a su vez ser el que la viola. Y ahora vamos a ver el artículo 8 del Código Procesal Penal. Y que dice: toda persona debe ser tratada y considerada como inocente durante la investigación y el proceso hasta tanto se declare responsable del delito que se le imputa mediante sentencia que haga tránsito a cosa juzgada. Es decir, que ya haya acabado hasta en casación por allá. Dice: los jueces, fiscales, ojo, jueces, fiscales, querellantes y miembros de la Policía Nacional no pueden presentar a la persona investigada o imputada como culpable, ni pueden brindar información sobre esa persona, en ese sentido, a los medios de comunicación social. Tiene la excepción para cuando tienen a una persona que están buscando, ¿verdad? Y esa es la única excepción que tienen.
Cuando eso no lo tienen, el funcionario lo tiene prohibido, absolutamente prohibido. Y eso es ley de la República. Pero además hay una norma que está contemplada en el artículo 274 de ese propio Código Procesal Penal. Y le pido que me lo pongan en pantalla, porque es que aquí es importante hacer esa docencia. Y dice, durante esta fase, que es la fase de investigación, el estado de inocencia del investigado obliga a guardar reserva en cuanto a su nombre y otras señas que permitan su identificación o vinculación con el delito que se investiga hasta que se formule la imputación. Cuando nosotros hablamos de este tema, nosotros decíamos 1000 veces, dejen el juego con los YouTube, dejen el juego de estar afectando a la gente en los medios, vayan a probar en el proceso. Y entonces resulta ser, y perdón, yo voy a pedir que me vuelvan a poner esa gráfica que acabamos de quitar, la del 274, porque ustedes van a ver que dice, ahí dice, el incumplimiento en la mitad de esta disposición acarreará la sanción penal y administrativa prevista en la ley. Es decir, le está diciendo al funcionario de manera tajante, si tú violas esta norma, tú vas a ser procesado penal y administrativamente. Administrativamente porque ellos tienen aquí, que esto es la ley 1 del 2009, que es para todos los que quieran saber cuáles son las faltas de los fiscales y cómo se hacen los procedimientos de queja. Pero también penal, porque es que si cometo una calumnia e injuria, yo como fiscal no tengo licencia para estar haciendo calumnia e injuria. Cuando un fiscal abusa, hay una serie de derechos, y cuando un fiscal abusa de esos derechos procesales, viola el debido proceso, viola la presunción de inocencia, agarra y hace lo que le da la gana en el expediente, hace eso, él tiene responsabilidad civil y penal. Porque una cosa es la responsabilidad administrativa que se pelea por actos administrativos y que causó un daño y que se pelea en la sala tercera de la sala contencioso administrativo. Y otra cosa es la responsabilidad penal de un funcionario cuando esa persona comete un delito y tiene una responsabilidad también. Y fíjense que el artículo 1950 del Código Judicial es tan claro, y le pido que me lo pongan en pantalla, que dice, cuando se anula, y sobre este artículo se anularon los casos de Finmecánica, los casos de HIH, un montón de casos se anularon sobre esto. Varios de estos bajo la responsabilidad de la fiscal Zuleika Mur. ¿Y qué dice el artículo 1950 cuando se anulan casos sobre esto? Dice, los procesos que se sigan en contravención a los dispuestos en artículos anteriores precedentes son nulos. Y los que hayan actuado en ellos como jueces o funcionarios de instrucción serán responsables en todo caso civil y criminalmente por los daños o los perjuicios que resultaren del proceso legal. Y eso es lo que está en el Código Judicial. Pero es que nosotros tenemos normas igualitas también en el Código Penal y ahí me voy a la última lámina de nosotros y le pido que me digan lo que dice el artículo 11 del Código Penal panameño. Los procesos, que es igual, arriba, antes en los artículos anteriores, están los derechos y las garantías que deben respetarse. Y dice el artículo 11, los procesos que se sigan en contravención a los dispuestos en los dos artículos anteriores son nulos. Y quienes hayan actuado en ellos como jueces o funcionarios de instrucción serán responsables en todo caso civil y criminalmente por los daños y perjuicios que resultaran del proceso legal. Entonces, ahora resulta que ellos no sabían y todos los amiguitos que los defienden no sabían que ellos tienen responsabilidad civil y criminal por los actos de abuso que hayan cometido. Pues nosotros sí lo sabemos. Y nosotros sabemos que si nos demora la justicia administrativa o nos demora la justicia penal, sé que tengo algunos actos en la justicia civil, porque son civil y penalmente responsables, que me permite actuar contra exfuncionarios, pero también contra funcionarios. Y es que esto se tiene que entender porque aquel funcionario que no cometa calumnia e injuria, aquel funcionario que no cometa violación al debido proceso, no tiene nada que temer porque no hay acción para regresar en contra de ellos. Esto que es la ley 1, del 2009, dice
¿por qué cosas se pueden procesar a los fiscales? Y fíjense las normas de causales de suspensión del cargo. La 2 del artículo 69 dice realizar actividades ajenas al ejercicio de las funciones, pero dice la número 4, perdón, del artículo 69 dice es causal de suspensión del cargo, incumplir con algún deber o incurrir en alguna prohibición contemplada en esta ley o en el Código Procesal Penal. ¿Se recuerdan que les leí que estaba prohibido divulgar nombres, que este tema del respeto a la presunción de inocencia, bueno, eso está en el Código Procesal Penal? Los temas que causan estas nulidades están en el Código Procesal Penal también. Entonces, yo lo que sí tengo que decirles, aquí los fiscales entraron en otra época primero. Y hay gente que ha cuestionado, y yo he cuestionado algunas actuaciones del procurador Ulloa. Pero yo sí pienso que estamos ante otra época. Y sé que la gente a veces los tiempos no los entiende. Yo los entiendo un poco más. Y le entiende una camisa de, no entiende que le han puesto una camisa de fuerza al procurador con algunas cosas, porque una de las cosas, de las bellezas que hizo Kenia Porcel antes de irse de su trono, fue poner darle la permanencia a 800 funcionarios, dentro de ellos a muchos de sus amiguitos. ¿Y qué hace eso? Que si el procurador vota sin tener una causal probada y demostrada, va a tener una responsabilidad. Entonces el procurador, siendo justo y actuando en honor a la verdad, tiene una situación difícil que él tiene que ir quitando las minas. Pero hay muchas cosas que al procurador le están saliendo enfrente y las tiene que ver. Como hace 2 años yo tenía a la fiscal Zuleika Mur diciendo, aquí no se puede procesar al señor Lazo porque eso sería doble juzgamiento. Y como hoy día esa fiscal sí hace ese proceso. Entonces, cosas tan evidentes son las que nosotros tenemos que agarrar primero y comunicarlas como en efecto lo hacemos. ¿Por qué lo hacemos? Porque a la gente tiene que llegarla a indignar. La gente tiene que conocer qué es lo que pasó. Pero yo quiero que la gente logre separar un poco con quién tenemos que ir. Porque con esas personas yo me voy a ir, pero como hablan en el tema de la venganza china, ¿ves? Hasta el final. Me voy hasta el último. Pero no con familia, no con amigos, no con personas que no tenían nada que ver, porque eso no tengo por qué alegrarme, porque esa persona a lo mejor fue funcionario, a lo mejor fue amigo, bueno, a lo mejor no hizo su trabajo bien, a lo mejor lo hizo lo mejor, no me gustó lo que hizo, pero esa persona no tiró a hacer un daño, como sí se hizo desde el Consejo de Seguridad, como sí se hizo desde esa fiscalía, como sí lo hizo un grupito pequeño muy cercano al presidente y el propio expresidente. Y ahí están en los Varela Leaks. Los Varela Leaks a mí me han ayudado mucho para varias cosas, para darme cuenta el nivel de aberración que eso era con la procuradora, pero también me he dado cuenta, y tengo que ser justo, de limpiarle la imagen a ciertas personas que yo pensaba que estaban mucho más metidas y mucho más directamente incidiendo sobre el presidente y sobre la procuradora. Y me he dado cuenta que no, que esas personas realmente no estaban en eso, por lo menos así aparece en el tema de los Varela Leaks. Entonces, viene la próxima semana después de carnavales. Señores, créanmelo que yo sé cuando les digo, ¿verdad? Ese círculo de terror que en su momento dado causó el expresidente, se le está acercando ese boomerang, se le está acercando mucho más cerca y mucho más rápido de lo que muchos de los que están del otro lado de la cámara hoy pueden comprender. Pero en cortas semanas me van a estar dando la razón de si nosotros emprendimos el camino correcto. Espero que pasen unos bonitos y sanos carnavales y los veo el próximo jueves aquí Hablando de Frente.